Buenos días, bienvenidos a esta clase. Dice, ama a tu cónyuge aunque quieras salir corriendo. Otro día más. Bendito sea Dios, estamos aquí reunidos para aprender un poquito más de la palabra de Dios y de este libro, ¿verdad? Que nos ha servido de mucho en el camino del caminar. Ok, entonces mi esposa va a hacer una oración ahorita para empezar. Y más que decirle que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, así como estamos, inclinamos nuestra cabeza y gracias, Dios mío, por permitirnos esta mañana tan hermosa estar reunidos aquí, Padre, para escuchar tu mensaje y tu palabra, Padre, para que se grabe en nuestros corazones, para poder tener un matrimonio sano, Padre, así como tú lo dictas en tu palabra, ¿verdad, Padre? Entonces, te entregamos esta clase y que sea por medio de tu Espíritu Santo el que nos abra nuestro corazón para poder entregarnos a nuestro matrimonio. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días. Pues me tocó iniciar ahora la parte que más no me gusta, ¿verdad? Ama a tu cónyuge aunque quieras salir corriendo. Todos queremos salir corriendo de casa, de vez en cuando, ¿verdad? Pero tal como papá y mamá, ¿quiénes son estos hombres y mujeres controladores que tratan de dominar a sus cónyuges? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido? No, es una enseñanza que traemos debajo del brazo y que poco a poco se va radicando en los malos hábitos, ¿verdad? Así como mamá y papá, nosotros crecimos a veces con unas dificultades que vimos que nuestros padres ya traían unos estragos de vida. Si vemos a mamá y papá y luego nacidos para dominar, imagínense, hay otras personas que tienen lo que los psicólogos suelen llamar una personalidad dominante o controladora. ¿Sí recuerdan que cuando empiezan a controlar los malos hábitos, por eso existen los divorcios, por eso existen los maltratos, por eso existen toda clase de problemas? Dice, mi esposa es tóxica, ¿verdad? Ser mamá y papá cambia la vida, les cambió la vida, a todos nos cambió la vida. Dice, cada papá mantiene a su manera de expresar, a su manera su amor, de decirle a sus hijos cómo expresar. Pero mi papá está loco, mi mamá es tóxica y empieza a dominar todos esos malos caracteres que vienes atrayendo en el camino. Se enoja la esposa porque el papá es dominador. Quiere decir cómo hacer las cosas, cómo quiere. Si a veces decía hasta qué van a comer, si vamos a salir, si vamos a pagar las finanzas, si vamos a. El hombre por naturaleza ya trae una condición de dominar en su casa. Pero a veces nos salimos de las casillas. Muchas veces decimos, como yo de mi parte, como hijo, yo diría, y de tal palo, tal astilla. Me acuerdo que me dice, ¿cómo te pareces a tu papá? Entonces, no, yo quiero saber la versión mejor que mi papá. Yo quiero ser la versión mejor que mi papá. Mi papá es un gran hombre. Pero detrás de todo eso, también tenía sus problemas de controlar. Controlaba los financiamientos. Él decidía si se comía a las 3, si se comía a las 4. Él decidía todo. Y sobre controlar, había un estado mental
que lastimaba a mi madre. Y yo lo miraba. Y yo decía, yo vivía con ese paso a través de los tiempos. Dice, las personas más respetadas en la comunidad a veces esconden ese al cónyuge maltratador. Y no nomás es el hombre, ¿eh? Estamos hablando también de la mujer. La mujer también tiene mucho el papel, gobierna mucho. No estamos hablando nada más del hombre. La mujer también gobierna. Y sabemos que hemos dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque eso se trata, de hacer un equipo. Se trata de trabajar juntos. Pero definitivamente, desgraciadamente, los hombres a veces no entendemos eso. Siempre tendíamos a insultar sin querer o hacer algo que no. Déjenme platicarles un detalle de mi vida que para mí marcó mucho. Cuando fallece mi primera esposa, yo pensé, porque yo era proveedor, yo el trabajo 100%, llegaba a la casa, dormía, regresaba, pero yo sentía que yo hacía la mejor parte de mí para manifestarme en mi casa, en mi familia. Entre mi familia, mis amigos, yo me sentía como que yo era autosuficiente. Pero pasaron 19 años de mi vida para el último día de mi esposa que falleció. Me contó ella en su cama y para mí fue doloroso, ¿eh? Quizá duré por eso tanto tiempo, 11 años sin casarme. Yo sí, ya es que yo no quiero volver a vivir esa vida, yo no quiero volver a dañar a alguien más, yo quiero ser mejor, y duré mucho tiempo con eso. Cuando ella estaba falleciendo, ella me dijo prácticamente lo harta que estaba de mí, lo harta. O sea, cuando yo salía de trabajar, los viernes que me iba con los amigos, que me echaba unas cervecitas, o que regresaba a casa yo como si nada, pero ya yo sentía que yo traía el cheque a la casa, pero que ahí estaba, a mis hijos no les pasaba nada. Pero lo que ella buscaba en sí, en mí, era un hombre que la comprendiera, que no la controlara, que no le diría qué clase de carro quieres o qué quieres comer. Entonces ella me empezó todo aquello que estaba cansado de mí, la prepotencia que habíamos manejado durante tanto tiempo. Cuando yo salgo del cuarto, sinceramente ella falleció. Duraron 19 años para Dios enterarme, cuando yo pensé que yo estaba bien. ¿Para qué esperar? Si la comunicación y no ser el cónyuge maltratador o tóxico, como dice aquí. A veces el hombre se siente tan exitoso en su trabajo, se sentimos tan exitosos en el trabajo, nosotros hacemos, mandamos, llegamos y quiero esto, quiero acá. Nos gusta ordenar y a veces como ordenamos en casa, en el trabajo, queremos ordenar en casa. O sea, nomás mis chicharrones truenan. Pero en realidad, tengo una esposa que ahí está. Y en mi caso yo no quiero esperar otros 19 años para que me digan que soy un cónyuge controlador. En realidad, yo no quiero esperar otros 19 años para que me digan mis hijos, papá, la regaste. Yo quiero estar allí y quiero aprender ahorita de mis defectos, de mis pasados, para ser mejor.
Yo creo que todos somos nacidos para dominar. Solo hay una cosa por hacer, terminar la tarea. Solo hay una manera de hacerlo. La mía es solo hay un tiempo para hacerlo y ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes piensan que ya estamos listos? Yo, mi manera de pensar, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo ahorita. Yo estoy listo para retirarme. Yo me quiero retirar. Quiero descansar. Pero a veces no pienso que si estoy preparado para hacer eso. ¿Cuántos de ustedes quieren salir y decir, soy una persona exitosa, pero ser egoístas porque piensa uno en uno solo mismo y no piensa uno en nuestras esposas, en nuestros hijos, nuestros familiares? Eso es parte de la esencia del hombre. Insultamos sin querer. Cuando yo me casé, yo pensé que yo venía a dominar a mi esposa, venía a controlarla. Tuvimos enfrentamientos, unos desacuerdos completamente. Y no nos poníamos de acuerdo. O sea, aquí se hace esto y ella de repente, no, ¿sabes qué? Así se va a hacer aquí así. Pero como veníamos ya de 2 matrimonios separados, entonces yo tuve que entender que tengo que curar sus heridas de ella para poder curar las mías. Y tengo que ponerme en sus zapatos de ella para poder entenderme. Yo les platico ahorita esto porque en su caso de ella tuvo 10 años divorciada. Y un día a mí se me ocurrió ofenderla. Pero yo no miraba el trasfondo, era tóxico. Toda la vida he sido controlador y ahora me topé con la horma de mi zapato. Con la pared. Con la pared. La verdad, pero no precisamente con la horma de mi zapato. Lo que pasa que ya aprendí, ya entendí que toda la vida decidimos por otros y a veces hay que hacer equipo, hay que pensar en nuestro cónyuge. El dinero, trabajo, las propiedades, comida, ropa, todo es prestado, todo nos lo está prestando Jesucristo. Nada nos vamos a llevar. Así yo me quiero retirar, de todas maneras, yo salgo ahorita a la calle y ya no regreso. Pero en cambio, si yo pienso que le puedo dar mejor vida a mi esposa y no ser tan tóxico y tan dominante y aprender a ser un buen líder o un buen esposo y también que ella no vaya a salir corriendo. Porque yo pienso que más de 100 veces has pensado correr. Es algo que lo traemos en esencia como hombre. Ofendemos. Déjenme explicarles. Yo hace poco perdí mi trabajo. Entonces, yo era tan dedicado a mi trabajo, me puse la camiseta del trabajo, me puse la compañía del trabajo, que yo sentía que lo único más importante del trabajo era hacer la chamba, el trabajo. Y a veces cometí errores, de ordenar, involuntariamente ordenabas sin pensar en la otra persona y a veces sin querer ofendías. Y al terminar el término de que me despidieron, empiezas a recrear todo lo malo que hiciste. Es lo que yo he nacido para dominar. Te vas haciendo un adicto a querer dominar las situaciones. Pero cuando reflexionas de corazón, dices, ¿sabes? Hay que aceptarlo. Me equivoqué. Sí,
piensas, ¿sabes qué? Ya pedí perdón, me disculpé, pero aún así sabes que hiciste mal. En el camino, el trabajo no lo es todo, pero las personas en la vida sí son. ¿Cómo responder a un cónyuge controlador y cómo no hacerlo? Dos enfoques negativos comunes con un cónyuge controlador. El primero es el juego del poder. Ay, canijo. Ahí sí voy a salir divorciado ahora. Yo la verdad, dos personas jugando a tratar de controlar. No hay, no hay pelea que no puedas ganar. Yo les digo porque yo tuve muchos problemas con mi esposa en eso. Ella es una líder en mi casa. A veces ya no digo nada porque me escondo. Pero pierdes el enfoque. Yo empecé a perder el enfoque, empecé a tener problemas con ella, porque yo sentía que todo lo que ella me decía me mandaba. Sentía no que me mandaba, creo que me obligaba. Pero así lo sentía yo. Y no sé, a lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo conmigo. Pero pierdes el enfoque, lo más importante es la familia, los hijos. Como repetí hace rato, las cosas que tienen alrededor se los va a llevar el viento. No hay nada más que tu familia y que no sea el cónyuge controlador. Yo no sé, mi esposa si estaba conmigo súper enojada, pero varias veces yo quería ser controlador, quería hacer todo a mi manera y ella trabajaba en una forma muy especial que a veces quedaba callada. Entonces decía, yo no quiero problemas. Y hacía yo lo mismo, yo me quedaba callado. Entonces dije, no, pues ya estoy tranquilito, no voy a tener problemas, no va a pasar nada. Entonces mejor le digo que sí, porque si no me voy a meter en problemas. Voy a dormir con el perro. Definitivamente sí. Pero empezamos a trabajar juntos. Llegamos aquí a esta iglesia y empezamos a leer la palabra de Dios. Empezamos a crecer con gente maravillosa como ustedes. Que para nosotros es líderes aprender de cada uno de ustedes y trabajar juntos. La libertad es propia. Hay un trasfondo. Sentimos, la libertad es propia porque traemos un trasfondo a veces de fracasos de atrás, pero los queremos eliminar. Les digo fracasos porque les platiqué de mi primera esposa. Imagínense cómo me sentí yo cuando yo me sentía orgullosísimo de haber cuidado a mi esposa en su estado más crítico de su enfermedad. Sentía que la casa estaba bien, sentía que no faltaba nada. Y cuando ella me dice a mí que yo le falté respeto por 19 años, imagínense cómo me sentí yo. Yo sentía que yo era perfecto, sentía que no había ningún problema en mi casa. Pero fíjense, por eso traemos un trasfondo de nuestros padres. De cómo responder a un cónyuge controlador y cómo hacerlo. El segundo enfoque negativo es lo que llamamos el siervo sumiso. ¿Sí se acuerdan cuando uno la riega, cuando uno llega tarde, después de una parranda o de los amigos, o que no llega a la casa hasta las 4 de la mañana? ¿Cómo se levanta uno? Quietecito, no quiere ni moverse uno. Y esa es la verdad. No le quiero ni mover poquito el asunto porque mi mujer
te haces sumiso. Te escondes detrás de tu pecado. Y esa es la cosa, que no necesitamos hacer eso, necesitamos enfocarnos en ser mejor. Sabemos que los hombres por naturaleza somos controladores, pero si incluimos a nuestras esposas como equipo, vamos a salir adelante. Yo les digo, yo llegué a esta iglesia y gracias a Dios estoy aquí sirviendo. Estoy súper agradecido porque me trajeron a fuerzas con el apodo de Limón. Pero trato de evitar los conflictos. Amo la paz. No quiero ser sumiso, pero quiero ser un servidor. Sumiso no. Un servidor y servir con cariño a los demás. Quiero aprender lo que estoy aprendiendo aquí y sobre todo servirle a mi esposa. Yo quiero curar sus heridas de ella después de ser un cónyuge controlador. Después de ser agresivo o nomás mis chicharrones truenan. Y aquí en mi casa se toma porque se toma o no se toma nada. El reto de las personas es una batalla interna. Siento que la perdí. Siempre tenemos batallas. Todos tenemos una batalla. Y a veces no estamos de acuerdo en quererlas perder como hombres. Pero perder una batalla no te va a afectar, no te va a quitar la hombría, sino al contrario, te va a hacer más grande. Vas a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios quiere para ti. Estás sirviendo como Dios sirvió a nosotros. Como Dios, Él dio la vida por nosotros. Yo digo que eso es una de las partes más bonitas de nuestra historia. Hay que servir, no ser controlador. Ahora les voy a dar el micrófono a mi esposa, que a ver si no me mete en problemas. Gracias. Bueno, aquí vamos a ver, en primer lugar, debes entender que la persona muy controladora es alguien que ha llevado demasiado lejos su necesidad de libertad. ¿A qué libertad nos estamos refiriendo, no? Si eres una persona controladora, ¿cómo es que necesitas liberarte? Una persona controladora es porque trae muchos sentimientos o complejos, ¿verdad? En el trasfondo de su corazón, sus sentimientos, ¿no? Como decía Francisco, posiblemente historias de parte de su papá, de su mamá, que él vivió. Entonces, quiere controlar porque de esa forma se siente libre, se quita ese peso de encima. ¿Okay? Cuando a tu cónyuge solo le importa su propia libertad, sin preocuparse cómo te afecta a ti, se está convirtiendo en un controlador abusivo. O sea, ya no le interesa cómo piensas, cómo sientes, no. Solamente está pensando en lograr sus objetivos. Eso es cuando ya es un controlador muy abusivo. En segundo lugar, debes comprender y responder a la necesidad del significado del controlador. Muy importante identificarlo, porque a veces lo tenemos en casa. Y estoy hablando del cónyuge, puede ser el marido o la esposa, ¿no? No estamos hablando aquí en general.
¿sí? Y no logramos identificar que ya sea que somos los que estamos victimizando o que soy la víctima. ¿Okay? Las conductas controladoras son acciones que buscan manipular a otra persona para que se ajuste a las necesidades o deseos del controlador. Yo creo que eso lo traemos hasta de chiquillos, ¿no? Con los amigos, ¿no? Que quieres controlar hasta a qué van a jugar. O ya más adolescentes, controlar con tus amistades hasta qué película ver, qué música escuchar, ¿sí? Entonces, no es fácil porque lo traemos a veces muy arraigado dentro de nuestra personalidad. Entonces, identificarlo no es algo fácil. Y menos si a mí Francisco me decía seguido, es que tú me quieres controlar, es que tú quieres controlar todo, es que tú, o sea, y me lo decía en mi cara, yo le decía, no es así como tú lo estás viendo. Yo daba mi punto de vista, pero como él traía arraigado esto de ser un controlador, mis puntos de vista para él no valían. Entonces, ahí es donde nosotros los primeros años de matrimonio chocamos mucho. Como él dice, él 11 años viudo, yo 10 años también, divorciada y sin pareja, pues yo también siendo una mujer independiente, pues yo manejaba mi hogar, ¿sí? Llegamos los dos, entonces pues sí, empezaron los choques, ¿verdad? Porque pues yo sí traía también algo de control, pues tenía que llevar mi hogar, tenía que educar a mis hijas, entonces, yo sé que era dura, entonces, pues él me decía, haz esto, y yo, no, mira, ¿por qué no hacemos esto? Y así, no, es que siempre se hace lo que tú dices, y así me lo decía, siempre se hace lo que tú dices. Y era su palabra favorita. Sí. En segundo lugar, bueno, aquí estamos con el significado. Fíjense, les voy a dar unos ejemplos de la persona que es controladora. Ejemplos de conductas controladoras. Aislamiento social. Interfieren en las relaciones con amigos y familiares, limitando a quién puede ver la otra persona. Sí se ve. Sí, inclusive cuando andan en el noviazgo. No vayas con tus amigas. No salgas para allá. ¿Sí? Entonces, es un aislamiento social. Antes, muchas amigas, muchas salidas, ¿verdad? Pero ya empiezas con el novio y de repente hasta empiezas a perder a tus amistades. ¿Ok? Entonces hay que fijarnos en ese punto. Crítica constante. Descalifican o critican continuamente a la persona, afectando su autoestima. No, tú no sabes. No es así lo que tú estás pensando. No, está mal lo que dices. No fue así. O sea, la otra persona apenas va a hablar cuando la otra ya está corrigiendo, ¿no? Y ahorita me acabo de acordar precisamente de mi cuñada. No tengo nada en contra de ella, es muy buena persona, pero sí, apenas va a hablar mi hermano cuando ella ya está respondiendo por él, ¿sí? Y mi hermano, y ya está, entonces, esto viene siendo una crítica constante, ¿no? Manipulación emocional. Utilizan la culpa para conseguir lo que quieren o muestran afecto solo cuando sus expectativas son cumplidas. Como dijo Francisco, ¿no? Cuando saben que hiciste algo mal, ¿no? Llegas con la culpa y tratas de disfrazarla, ¿no? A veces hasta, como dicen, te voltean la tortilla, ¿no? ¿Sí? Tú empiezas enojada y empiezas a buscar el pleito y la persona controladora
cuando menos pensaste, tú fuiste la que cometió el error o la que faltaste, ¿no? El respeto. Control de decisiones. Toman decisiones por la otra persona, como qué ropa usar o qué actividades hacer sin consultarle. Sí, amor. Sí. Sí, definitivamente sí. Sí, lo acepto. Sí. Sí. Aceptas, gracias. Sí, sí lo acepto. Yo sí le digo, vamos a ir de tal fecha de vacaciones y vamos a ir a tal lugar de vacaciones, y cuando se trata de viajar, sí reconozco. Yo soy la que controla los viajes. ¿Y Sí. a dónde comer también? ¿Y a dónde comer? Sí. Bueno, fíjate, me estoy dando cuenta al leer todo esto, pues que lleno 2, 3 puntos. Tengo razón. Intrusión y celos. Invaden el espacio personal, se muestran extremadamente celosos y sospechan constantemente. Ahí están con el teléfono. ¿Dónde estás? Saliste a las 6 y ya son las 7 y no has llegado a la casa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Estás tratando de controlar sus tiempos, ¿no? Y los celos. Oye, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿De dónde vienes? ¿Con quién estuviste? No, pues que, ¿y por qué? ¿Y por qué se reunieron? Y quieres controlar hasta la conversación que llevaron, ¿no? Entonces es otro foco de atención. Duda y minimación. Socavan las metas personales del otro, ya sea académicas, profesionales o de salud, sembrando dudas sobre su capacidad. Sí ha habido los casos, ¿no? De que están los matrimonios iniciando, jóvenes a veces, y ¿sabes qué? Yo trabajo y tú estudia, ¿verdad? Y se hacen el apoyo. Pero qué tristeza cuando, no, tú no vas a estudiar. Y esto me recuerda cuando mi hija estaba estudiando en la universidad para psicología, tenía un novio, y se fueron un día allá al IKEA, andaban viendo los muebles, muy padre todo. Entonces mi hija dice, ay, esto me gustó para cuando me gradúe, arreglar mi consultorio. Y el novio le dijo, ¿cuál consultorio? Pues cuando yo me gradúe para trabajar. No, tú no vas a trabajar, le dijo. Y mi hija, ¿cómo que no? No, yo sí voy a trabajar. Pues ¿por qué crees que estoy estudiando? ¿Verdad? Estoy estudiando para prepararme para trabajar. No, cuando nos casemos, tú no vas a trabajar, tú te vas a quedar en la casa. Tú nada más estás estudiando ahorita en lo que nos casamos. No, pues fue mi hija como que andaban en su carro, lo dejó y se regresó a Mexicali. Y dijo, no mamá, dice, o sea, se le abrieron los ojos del tipo de persona que era tan controladora. Literalmente lo dejó. Sí, lo dejó aquí en Lo San dejó Diego. en San Miguel. Ujú. Sí. Negación y culpabilización. Niegan su comportamiento abusivo, lo minimizan o culpan a la víctima por su propia reacción. Si hubieras tenido la cena lista, no me habría enojado. Es donde les digo, hay que te voltean la tortilla, ¿no? ¿Sí? Si te hubieras arreglado a tiempo, no hubiéramos llegado tarde y ya no nos dejan entrar, ¿no? O ya perdimos el concierto, la película, todo eso, ¿no? Entonces, porque tú no hiciste las cosas, tú me hiciste enojar. No, mi amor, así hablo yo. Ah. Ese es mi tono de voz. Orígenes. A menudo provienen de inseguridades, miedos profundos, como miedo al abandono y su baja autoestima, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que traen arraigado a veces tantos problemas las personas controladoras, profundas, que hablamos sobre miedos profundos a veces hasta que los abandonen. Por eso quieren tener todo controlado, todo administrado, ¿sí? Porque se sienten que si no lo hacen, lo van a perder. ¿Okay?
Aquí en el libro viene una historia que me llamó mucho la atención sobre un matrimonio donde el marido dice, me voy a retirar a los 50 años, ya no quiero trabajar a los 50. Entonces voy a hacer una planeación para empezar a ahorrar. Y empieza con la casa a hacer una casa ahorradora de energía, ¿no? Empieza a cambiar los focos, empieza a cambiar las llaves del agua, inclusive para que cierto tiempo la llave del agua se corte, que la estufa, un horno de no sé qué, y empieza a hacer todos los movimientos a través de los años, ¿no? La casa, los viajes, todo lo empieza a controlar. Pero nunca le preguntó a la esposa que sí, que quería, que sí, cómo se sentía. Ella trataba de decirle a él, trataba de comunicarse, pero como era muy controlador, a veces los controladores tienen una venda en los ojos y dicen, lo que yo diga está bien, lo que tú dices no está bien. ¿Sí? Entonces, pasan los años y ya la casa ya está toda robotizada, yo creo, no sé, todo controlado, ¿no? Por la energía. Y él dice, no, pues ya me voy a poder retirar. Llega un día a su casa y se encuentra con que la esposa no está, ni su ropa, y hasta faltaban algunas cosas de la casa, y había una carta en el comedor. Y le dice, estoy cansada de que no me escuches. Ya no aguanto más. Todos estos años, dice, no me puedo ni lavar el cabello porque el agua se me limita, se me corta. No puedo, el horno ese que pusiste de leña, no sé qué, me produce alergia. Todo, o sea, yo estaba sufriendo la esposa con todo eso. Entonces dijo, ya renté un departamento donde me voy a bañar si una hora me da la gana, donde voy a cocinar hasta que, ¿verdad? Todo a gusto ella, donde ella sintiera esas libertades, pues, porque en su casa no las tenía. Y el hombre estaba que no lo podía creer. Dijo, si todo esto lo hicimos para nosotros. Pero nunca le preguntó a ella cómo se sentía. Al final, pues van a terapias porque si se iban a separar, ella le dijo, yo no quiero saber, yo ya me cansé de ti y tú no vas a cambiar. Esa es otra mentalidad que lo hemos comentado aquí anteriormente, que pensamos que nuestra pareja nunca va a cambiar. Pero ya lo hemos visto aquí que sí es posible cambiar. ¿Verdad? Sí se puede. Sí, mi amor, ahí la llevo. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De poder reconocer sobre todo cuando estamos mal. Él con el tiempo llevaba terapia con un pastor y entonces se dio cuenta de que estaba siendo un controlador. Pero como les digo, muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Cuántas veces nos vemos en el espejo? ¿Verdad? Pero el espejo no nos está señalando, el espejo no nos dice eres esto, eres aquello, hiciste mal. El espejo no nos lo dice. Al contrario, ay, qué bien amanecí hoy, ¿no? O sea, sí, puras cosas positivas. Los efectos generan malestar en la persona controlada y pueden crear un ciclo de abuso. Las conductas controladoras y coercitivas son perjudiciales y pueden tener consecuencias. Aquí es cuando ya estamos hablando a un grado de controlador ya abusivo, ¿sí? Que de hecho estábamos platicándolo nosotros ayer y veníamos en el carro sobre el tema y luego, ¿qué debes de hacer cuando tienes una pareja controladora? Me preguntó y yo le dije, marca 1-800 Jesucristo, le dije. ¿No? ¿Sí? Sí le contesté eso. Y yo dije, ya me estoy tardando. Entonces es entregarnos, ¿no? En la palabra, entregarnos a Jesucristo, que Él tiene el control de todo.
Y es el único que nos va a dar la fortaleza para poder enfrentar a nuestra pareja controladora. Sobre todo orar para que se dé cuenta que está mal y cambie eventualmente. Por eso es de que les digo, sí pueden cambiar las personas. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Qué deberás hacer para tratar con un cónyuge controlador? Es importante recordar que discutir no funciona con un controlador. Discutir con un controlador es como tirar gasolina sobre un incendio. ¿Sí? En Proverbios 29:9 dice, cuando el sabio entabla pleito contra el necio, aunque se enoje o se ría, no logrará la paz. Anótenlo ahí para que no se les olvide y póngalo en el refri. ¿Sí? Y sí es cierto, discutir con una persona controladora y necia o terca, no vas a llegar a ningún lado. Estar discutiendo es como dice, estarle echando gasolina al fuego, ¿verdad? ¿Qué deberías hacer para tratar con un cónyuge controlador? El tercer enfoque que hemos descubierto más útil es el que llamamos influenciar por acuerdo. Influenciar por acuerdo y sin embargo no permitir que sea controlado tiende de influir con un cónyuge controlador. Parece como trabalenguas este. Cuando lo leí, lo leía como 3, 4 veces y lo volví a leer y dije, a ver, ¿cómo está esto, no? Que controlas y controlador y que te controlan. Entonces estaba ya leyendo aquí, como dice, es influenciar en un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál creen que ustedes que sea? Influenciar por acuerdo prácticamente elimina la discusión en lugar de alimentar su fuego. En realidad edifica la autoestima de tu cónyuge porque afirma sus propósitos y está de acuerdo con sus ideas. Entonces, es lo contrario. Cuando tú le estás echando leña al fuego, gasolina al fuego, o le estás diciendo, peleando con esa persona, lo único que estás logrando es que esa persona está edificando, se siente más segura de lo que está diciendo. Mientras tú más le dices, él se siente que está más en lo correcto. Entonces, aquí dice, cómo controlarlo, cómo tratarlo, es llegar a ese acuerdo, pero es un acuerdo tácito. ¿Por qué? Porque te quedas callada mejor y no dices nada. ¿Y qué haces? Dejas de alimentar el fuego, te retiras. Francisco lo mencionó hace ratito. Empezábamos a discutir y se callaba él o me callaba yo. Y era un silencio por 3 semanas. No era un silencio de un par de horas. Y no nos hablábamos. Sí dormíamos. Dormíamos juntos, pero no nos hablábamos. Muy dignos nosotros. ¿Qué deberías hacer para tratar con el cónyuge controlador? El cuarto enfoque que ofrece la promesa de influir positivamente con tu cónyuge controlador es sacar provecho de sus puntos fuertes. En el mundo de los deportes y los negocios, los buenos entrenadores y supervisores siempre siguen este principio. La idea es encontrar los puntos fuertes del jugador o el empleado y utilizarlos al máximo. El principio también funciona en el matrimonio y es especialmente útil para influir en el controlador, ya que él está orientado al desempeño, responde bien a los retos para alcanzar sus objetivos determinados. Por tanto, un cónyuge controlador recibirá con agrado una petición de ayuda. Por ejemplo, ¿eres realmente bueno en diseñar estrategias para alcanzar objetivos? ¿Estarías dispuesto a ayudarme con un proyecto? ¿Sí? Entonces estás como en lugar ya de quedarte callada, le estás haciendo preguntas para que él sienta
como que tiene el control, pero no lo tiene. Sí saben cómo, ¿verdad, mujeres? Ya se la saben, ¿verdad? Sí, así es, hacerlo partícipe, como que sueltas la soga y luego, pero no la sueltas, la aflojas, pero... ¿Se dan cuenta que la maldad de la mujer sí existe? No, no, ajá, sí. No puedes ganar una discusión con un controlador, solo prolongas la batalla. No respondas al necio con igual necedad o tú mismo pasarás por uno. En Proverbios 26:4. Anótenlo también. ¿Verdad? Eso está buenísimo. Recuerda algo muy importante antes de finalizar, que puedes influir en tu cónyuge. Ahí está. Recuerda que puedes influir en tu cónyuge, pero no puedes hacer que cambie. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, perdón, la de Cristo Jesús, en Filipenses. Claro que tú no vas a hacer que cambie tu pareja, porque pues tú no tienes ese poder. Ese poder solamente lo tiene Dios, ¿verdad? Pero si tú cambias tu actitud, automáticamente tu pareja va a ver que estás haciendo un cambio. Y al hacer ese cambio, pues la pareja también lo va a hacer. Es como un imán que atrae, ¿sí? Si tú ves, no sé, que el vecino trae un carro bonito, pues dices, ay, pues a mí también me gustó ese carro, ¿no? Me gustaría traerlo, ¿no? Es como, vamos a la ley de atracción. ¿Ok? Vamos a hacer ahorita una dinámica. ¿Ya les están entregando? Ah, ok. Les están repartiendo unas hojitas. Aquí está. Dice guía de estudio para parejas, rompiendo con el control. ¿Ya las tienen? ¿Sí? ¿Cómo lidiar con un cónyuge controlador? Vamos a hacer lo siguiente con esta dinámica. Ustedes pueden responder, no les vamos a recoger las hojas son para ustedes, para que se las lleven en su casa, ustedes van a saber lo que ponen ahí. Pero es importante que identifiquemos esas acciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la introducción. Entiendo el control en el matrimonio. Preguntas. ¿Cómo definirías un matrimonio saludable según el diseño de Dios? Y esto lo podemos ver en Génesis 2:24, que dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Verdad? Entonces, anoten ahí, ¿cómo definirían ustedes un matrimonio saludable? Puede ser el de ustedes. Si ustedes sienten que su matrimonio es muy saludable, pues, ¿cómo lo definirían, no? No, está prendido. ¿Sí? Allí en el número, ajá, no, en el número 1, ahí a un ladito pueden escribir. Por ejemplo, nosotros como un matrimonio saludable, yo lo defino comunicación. Nosotros hemos hecho ese cambio. También pusiste comunicación, ¿sí? O sea, nos ha ayudado a nosotros muchísimo. Número 2, ¿de qué maneras el control puede dañar la intimidad y la confianza en un matrimonio? ¿Sí? Si tú tienes una pareja controladora, ¿cómo puede dañar la intimidad y la confianza en tu matrimonio? ¿Cómo responderías?
Pues claro que la daña completamente. Ya no tienes la intimidad porque no tienes esa confianza, ¿verdad? Con tu pareja. No tienes esa paz, ¿no? Estás enojado. ¿Mande? Ujú. Sí. Ujú. 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 Y claro que eso afecta a la hora de la intimidad, ¿no? Pues definitivamente, ¿no? ¿Alguna vez tú o tu cónyuge se han sentido controlados o tentados a controlar al otro? Ah, ¿ves? ¿Cuándo? Y luego dice, te escribe la experiencia. ¿Cómo te sentiste tú como controlador o ser controlado, no? Y luego viene aquí un espacio de reflexión. Bueno, yo sé que tú, amor, si te has sentido que yo te he controlado. Sí. No contesto, me vas a hacer llorar. Y te pido perdón por eso. Tú sabes que no ha sido mi intención controlarte. ¿Quién hiciste la maldad? Bueno, identificando comportamientos controlador. La lista de conductas de controlador del estudio, pregunta y discusión. ¿Cuáles de las conductas mencionadas has observado en tu matrimonio o en otras relaciones? ¿Tiene algún testimonio alguien por ahí? Ujú. Estaba cómodo. Sí. Dura. Dura. Bueno, gracias. Ahorita que lo que mencionas, me acuerdo de, por mencionar de que he conocido mujeres que el marido se encarga de todo, las finanzas, de pagar todos los recibos, de hasta del mandado, todo, todo. Y no sé, ya que se divorcian o enviudan y la mujer no sabe hacer nada,
no sabe ni siquiera cómo ir a apagar la luz, no tiene ni idea, porque el marido siempre era el que se encargaba de todo, controlaba todo, ¿no? Entonces, hace que la mujer pues se vuelva totalmente dependiente, porque eso es lo que pasa también de un controlador, ¿sí? Hace que tu pareja se vuelva dependiente de ti porque tú vas a decidir todo, ¿verdad? Entonces sí son casos que se ven. En la pregunta número 5, ¿por qué cree que el controlador suele empezar sutilmente antes de volver más evidente? ¿Por qué creen? Ay, el control. Se elevó y no pueden bajarlos. Sí. Sí, es algo parecido a lo que hizo tu hija. Si se manifiesta de esa manera, lo identificas automáticamente. Entonces, es algo así como la tentación. El enemigo no se presenta tal como es porque inmediatamente huiríamos de él. Sutilmente, como la humedad, se va filtrando. Sí, cuando menos se acuerdan, ya están bien adentro porque tenemos cavidad. Y así el controlador también empieza, como dijo la hermana, empieza, o tú qué piensas, y empieza a condicionar la opinión de su pareja. Y eventualmente la pareja deja de tener voz. Ok, bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos bíblicos del control insano en las relaciones? Empieza en el rey Saúl, primera de Samuel, versículo 18 del 8 al 9. Y enojo Saúl en gran manera, y en el desagrado es dicho, y digo a David, dieron 10,000, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, desde que vio la mala intención de la persona, ya no lo miró con buenos ojos. O sea, miramos lo que vemos detrás del fondo y sabemos que no está bien. Reflexión personal. ¿En qué área de tu matrimonio se sienten la necesidad es mayor de confianza y respeto mutuo? Yo personalmente, yo sentía que mi esposa hoy me faltaba el respeto cuando ella se mandaba sola. Cuando ella compraba. Cuando miraba el carrito de Amazon, el carrito de Amazon yo le decía, se va a oír mal, pero decía que era el otro. Ahí viene el otro. Lo que llegaba con 10, 15 cajas, pero yo no sabía si venía a dejar cajas o a visitar a mi esposa. El hombre era... Pero sí me molestaba porque ella tomaba muchas decisiones que yo no estaba de acuerdo. Entonces empezamos a platicar sobre esas reflexiones, sobre estas situaciones, de que hay que trabajar en equipo. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Pero aún así seguimos trabajando. Y aun cuando las compras o las decisiones tengan sentido o sean las correctas, creo que es mejor dejarlas así. Porque si dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ajá. Eso quiere decir que hay unidad. Y ahí hay comunicación. Ujú. La comunicación no somos fuertes. Y entonces ya decimos. Sí, hacer equipo, como Hacer dijo equipo. Francisco, ¿no? No es que está mal, o sea, no es que mi esposa ir al mandado y hacer compras y comprar una cosa de mal, es que está muy mal lo que hizo. Ujú, A lo mejor lo que no estaba yo de acuerdo que comprara eso esta semana, ujú, ¿verdad? ujú.
Sí. Ahora vamos al segundo punto que dice entendiendo la raíz del control. Bueno, y sí lo vimos hace rato, ¿no? Las causas del control. La persona tiene miedo al abandono, tiene falta de confianza, inseguridad, etcétera, ¿no? Esa es la raíz de los sentimientos del controlador. Ahora vamos a hacer la pregunta número 7. ¿Por qué cree que el miedo y la inseguridad conducen a un comportamiento controlador? ¿Por qué creen ustedes que esos sentimientos de miedo e inseguridad? Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Por eso, para no sentirse amenazada por el abandono, ¿verdad? Ujú. Sí, esa puede ser un comportamiento, ¿no? Que nos lleve a eso, ¿no? Ujú. 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 Sí, por eso les mencionaba que a veces desde chiquitos, ¿no? Estás jugando con tus hermanos, ¿no? Y tú decides, no, vamos a jugar a esto, ¿verdad? Ajá. O vamos a escuchar esta música, ¿no? Entonces ya lo traes inconscientemente, ya eres una persona así, ¿verdad? Incluso ustedes mencionaron en el noviazgo, Ujú. y incluso en las amistades, no sé si a ustedes les pasó, pero yo tenía un amigo que él no quería que yo me juntara con nadie más, nomás quería que fuera su amigo. Ujú. Sí, sí, sí se da eso en las amistades, ajá. Sí, 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 también se da. Sí. No, No, o sea, nada más él quería que nada más él fuera sus sí. amigos. Ujú. Eso sí, eso sí, eso sí. Manda, hermano. Sí, yo también viví una experiencia más o menos así, pero era un poco diferente en el aspecto de que yo, aquí los americanos le llaman follower o leader. So, o eres uno o eres otro. Pero en realidad lo que sucede que hay gente que le gusta ser seguidor en vez de líder. Ujú. Sí, en la escuela a mí me pasó que yo no buscaba a los amigos, los amigos me buscaban a mí y les gustaba estar conmigo, convivir conmigo y todo, pero yo no los invitaba conmigo, yo más, a veces hasta me salía de clases Ujú. y ellos se iban conmigo y ya después hasta a mí me llamaban la atención, hey, los maestros me decían, si tú te salen todos estos, eran como 5. Dice, ellos están mal. Tú vas bien en calificaciones, pero ellos están mal. No te vas a creer, te van a reprobar ellos. Tú Ujú. tienes parte de tú, porque te van contigo. Digo, pero yo no me los llevo. pero eso es algo que a veces la personalidad de uno o el carácter de uno es que es uno líder o es uno seguidor. Ujú. Y eso depende también. Y ya en la relación, hay veces que el hombre por complacer a la mujer, o sea, hay veces que es por amor, a veces que es por miedo a perder a la persona con la que uno está, hay veces por no discutir o no pelear o no llevarle la contraria, para decir, no, que tú y yo. Y ahí es donde uno está cediendo a un punto donde no es saludable. Debe de haber un control, un balance, Ujú. porque nosotros lo hemos vivido. Ujú. Y debe de haber muchos acuerdos. Va a haber muchos acuerdos. Sí. ¿Sabes Así qué? es. Ujú. Como yo en mi caso, a ella le digo, ¿sabes qué? A ella le encanta salir de vacaciones. Y yo soy malo
le digo, ¿sabes qué? Cuando ya has salido, ya está tiempo que salgamos, planea y tú me dices qué día, qué hora y dónde nos vamos. Y ya, nos vamos. Ajá. Sí, ya es un acuerdo entre nosotros. Ya ves, amor, o sea, acordamos de que yo organizo las vacaciones. Ahora, no quiere decir que nuestro acuerdo va a funcionar como su acuerdo de cada uno de ustedes. Sí, Pero es adaptación, ¿no? Esa- Es adaptación a tu pareja. y recuerden, la sierra para cortar, pero el tiempo, hay veces que yo voy a tomar el liderazgo Ujú. en algunos aspectos y hay veces que ella va a tomar el liderazgo porque Ujú. de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que ella es buena haciendo y yo también de acuerdo a lo que yo, mi personalidad y lo que yo soy bueno haciendo. Ujú. Y de esa forma se nivela, ¿no? Hay un nivel ahí. es un nivel. Ok, bueno, vamos a ver la pregunta número 8. ¿Cómo ayuda confiar en Dios a superar la necesidad de controlar a su cónyuge? Y aquí vemos en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Qué bonito, ¿verdad? O sea, no voy a tratar yo de cambiar a mi pareja como estábamos diciendo, ¿no? Sino que debo de confiar en Dios. ¿Sí? Bien. Lo va a obligar. Ujú. Ahí estamos de acuerdo. Lo va a obligar. Ujú. Amén. Aquí mismo dice, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Es importante reconocer a Dios que Él tiene el control de todo. Y qué bueno que dices eso, porque muchas veces, como decía Roy, a veces la mujer tiene la razón. Porque nos decía una vez alguien, nos hizo una pregunta como para mujeres cizañas, dice, ¿quién manda en tu casa? Dice, quien tenga la razón. Porque Ujú. siempre pensamos eso de que no, es que debe de mandar el hombre, no, es que la mujer cuando lo hace quiere controlar. No siempre es así, es el que tenga la razón. Ujú. Y muchas veces Dios, usando esta esposa, darnos un consejo. Así es. Amén, amén. Como dice el Amén. hermano. Número 9. ¿Han influido las heridas o los miedos del pasado en su comportamiento matrimonial? Claro que sí, ¿verdad? A todos, nuestro pasado influye en nuestro matrimonio. Ahora dice, de ser así, ¿cómo puede entregar esos miedos a Dios? Pues teniendo la fe, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se los entrego? En oración, en fe. ¿Sí? Ujú. Bueno, ya lo siguiente dice, actividad de reflexión, escribe una breve oración, renunciando a cualquier miedo o inseguridad que pueda contribuir al comportamiento controlador, ¿no? Eso lo pueden hacer después ahí ya con su pareja. Respuestas bíblicas a un cónyuge controladora. Perdón. Los pasos bíblicos para responder el control. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Actuar, establecer límites, buscar a Dios, etc. ¿Resulta más difícil? ¿Por qué? ¿Por qué resulta difícil? Porque no nos ponemos de acuerdo, porque tienen la mayordomía, o sea, ellos dominan. Y sí, les damos la casa completa. Yo he aprendido que ahorita yo no estoy aquí si no tuviera un poquito de control de mi esposa. Y le doy gracias a Dios por eso. Hay que aceptarlo. ¿Cómo pueden las parejas afrontar con amor
el compartimiento controlador de una manera de refleje en Cristo. Efeseo de 4 al 15. Sí, 4 al 15. Sino que sí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo. Es lo que estamos diciendo. Amén. Hay que seguir la palabra de Cristo. Hay que seguir que Él nos guíe en el camino de cada uno de nuestros hogares. Tener la fe. Hay que poner la fe ahí. Teniendo esto en nuestro corazón, a Cristo, vamos a controlar a nuestras esposas. Perdón. Okay. ¿Cómo fortalecer un matrimonio y permitir el libre albedrío? ¿Cómo lo hace Dios? Romano, versículo 14, número 5. Unos hacen diferencias entre día y día, otros juzgan iguales a todos los días. Cada uno de estos planteamientos convencidos en su propia mente. Qué bonito, ¿verdad? O sea, estamos convencidos de que podemos cambiar. Y la libertad de hacerlo, la libertad de caminar, la libertad de decir, lo siento, perdóname. Estoy contigo. Bueno, dice como resumen ahí, enumera una manera práctica de fomentar más confianza y respeto en su matrimonio esta semana. Les dejamos tarea, no se la esperaban, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo puedo fomentar para que haya más confianza y más respeto en mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer esta semana? Es un pequeño cambio, es un pasito a la vez, ¿no? Que puedes hacer esos cambios. Sanación y avanzando. Preguntas. ¿Qué pasos puede dar una pareja para reconstruir un matrimonio después de que el control haya causado daños? ¿Qué pasos creen ustedes que una pareja puede hacer para reconstruir su matrimonio? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues el primer paso para reconstruir un matrimonio creo que es acercarnos a Dios, ¿verdad? Buscar ayuda, porque nosotros a veces solos no podemos. Necesitamos que otra persona nos diga dónde estamos mal, ¿sí? Y es importante buscar la ayuda idónea, ¿sí? Buscar a nuestro pastor, algo que nos lleve por buen camino. No ir con el amigo o con la amiga que te diga, ya divórciate. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Sí, porque no se trata de eso. Se trata de arreglar mi matrimonio. ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Qué pasos tengo que hacer para reconstruir mi matrimonio? Nosotros, gracias a Dios, reconstruimos nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio estaba destrozado, pero lo reconstruimos. Y lo reconstruimos basándonos en la palabra de Dios. Esta fue nuestra fortaleza, ¿sí? ¿Por qué es importante buscar consejo sabio? ¿Por qué creen ustedes? Como por ejemplo aquí dice pastores, mentores o consejeros cristianos para sanar. ¿Por qué es importante buscar ese tipo de consejo sabio? Claro, ¿verdad? Porque como ya dijimos antes, el que tiene el control de todo es Dios. Entonces tenemos que entregar nuestro matrimonio, entregarlo en sus manos para que Él nos moldee, ¿sí? Y haga esos cambios que necesitamos dentro de nuestro matrimonio. ¿Ok? Si el control se ha convertido en abuso, ¿qué dice la Biblia sobre buscar seguridad y sabiduría? ¿Qué creen que nos está diciendo la Biblia? Estamos hablando, recuerden.
Así es, que tengamos esa fe, que Él tiene el control, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace rato, cuando Francisco me hizo la pregunta? Y que yo le respondí, marca el 1-800 Jesucristo. ¿Verdad? Y ahí vas a tener todas las respuestas, ¿sí? Y me he tardado, ¿eh? Me he tardado. Ujú. Bueno, pues este ejercicio, esta dinámica que acabamos de terminar aquí, como les dije, es para ustedes, es algo muy personal para que lo respondan como matrimonio, lo lleven a su casita, lo platiquen, tengan una date esta semana, ustedes solitos, llévenselo, analícenlo, lo comentan y esperemos que les haya servido de mucha ayuda y orientación sobre todo, ¿no? Para este tema tan delicado, porque es un tema muy delicado. Sí.